A ver, empecemos por esto del que la ASFI ha desmentido de que en el mercado no hay escasez de dólares y que todo está normal y que todo se atiende en el marco de la normalidad, después de que el Banco Central de Bolivia ofreciera pagar un poco más a a los exportadores, comprarles sus dólares a precio más alto de la cotización oficial. ¿Cómo analizas este tema, querido Guido? Bueno, yo creo que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Y el problema que tiene Bolivia es una crisis de balanza de pagos y las consecuencias ya las ha empezado a vivir la economía y la gente. Es una advertencia que se hizo hace mucho tiempo atrás en varios programas, en otro formato. Se ha hablado de los peligros que tenía mantener el sistema de la economía como estaba, como si estuviéramos en bonanza, y no se han tomado las medidas y las consecuencias las estamos empezando a vivir. Y claro, puede ser consecuencias mucho más difíciles y complicadas si no nos sinceramos, si no entendemos que la economía tiene dos problemas serios. El primero tiene que ver con una hipertrofia del sector público, un exceso de gasto sobre los ingresos, un déficit que es un déficit inmanejable, insostenible, y no se quiere entender que ese es uno de los serios problemas que tiene la economía desde ya hace bastantes años atrás. Y por otro lado, se ha ido mencionando que la caída en las reservas internacionales netas tenían como fuente de generar déficit las, el exceso de importaciones por un momento, la debilidad del sector exportador y por otro lado, la poca confianza que tiene Bolivia ahora para atraer inversión extranjera directa y ser un país sujeto de crédito. Las reservas internacionales netas se han carcomido y hoy lo que estamos viviendo es la escasez del dólar, la escasez de la divisa y, claro, un aumento en el valor de la divisa, es decir, una implícita devaluación del tipo de cambio. Estamos conversando con Guido Capra. Guido, las casas de cambio obviamente se dice que están especulando con el dólar norteamericano y la ASFI dice que no hay problemas. Sumado a esto llega ese proyecto de ley del oro, donde al parecer el gobierno quiere vender el oro físico del Banco Central para después tratar de disfrazar, maquillar con una supuesta compra del oro en el mercado nacional. ¿Cómo entendemos esto? Son estrategias que solo ven el corto plazo y que no van a funcionar. Respecto a la ley para poder monetizar el oro, es prácticamente inviable porque para poder convertir el oro en reservas se deben cumplir varios, al menos 10 requisitos que no cumplimos ni de lejos. Uno de los requisitos es que la producción y la convertibilidad del oro obedezca o tenga como fuentes transparentes, fuentes seguras, que se constate que no obedece a la explotación de trabajo infantil, que no contamina el medio ambiente. Y está claro que es
imposible demostrar que ese oro que quieren utilizarlo como reservas pueda cumplir con estos requisitos. Y por otro lado está la verdadera intención, y la verdadera intención de la ley es convertir las reservas de oro en divisas para financiar la hipertrofia estatal, para financiar el gasto corriente y para seguir manteniendo un modelo que, desde mi punto de vista, es un modelo perverso, que lo único que genera, lo único que ocasiona es mayor pobreza y menos desarrollo para los países. No es algo que no hayamos visto a lo largo de la historia. La historia parece que se repite y varios países que han seguido este modelo en el cual la hipertrofia del Estado es lo único que importa, lo único que resulta es en pobreza, en crisis económica, crisis social, y al final uno tiene que llegar a pedir como rogando recursos al Fondo Monetario Internacional para que se siga financiando un modelo que no tiene ninguna perspectiva futura. Ahora, Guido, la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué un gobierno quiere vender las reservas de oro en su país? Es una situación extrema y desesperada. Eh, en realidad, hace varias décadas atrás, el presidente del Banco Central, un excelente presidente del Banco Central, con mucha visión, decidió cambiar o reestructurar los activos del Banco Central adquiriendo oro. Y ese oro ha sido el que se ha ido valorizando. Y de esa manera se han ido valorizando o aumentando de precio las reservas internacionales netas. Es una situación desesperada y quieren liquidar, aunque va a ser difícil que lo logren porque se requiere el permiso de la Asamblea Legislativa. Lo que quieren es liquidar los 2.000 o 3.000 millones de dólares que tenemos para seguir financiando un gasto, un Estado hipertrofiado, un Estado que no motiva y no promueve el crecimiento y el desarrollo de nuestro país. Es un Estado que saca a los que producen a través de impuestos que cobran a todos nosotros para financiar gasto, para financiar eh, los guerreros digitales y para financiar inversiones que no tienen a veces mucho sentido. Guido, ahora no sabemos en qué rango están las reservas en dinero, las reservas internacionales. Se hablaba de unos 600 millones de dólares. No sé a cuánto estará ahora, si ha seguido cayendo. Y el resto en oro físico. Esta cantidad de nuestras reservas son garantía para que el país siga accediendo a créditos, a una cooperación económica internacional. ¿Cómo ves? Bueno, eh, la garantía para poder eh, obtener inversión extranjera directa y para poder acomodar bonos soberanos tiene que ver con la legislación por un lado, y en eso estamos completamente aplazados porque nuestra legislación no protege la inversión extranjera directa, es más, la castiga. Y por otro lado, la emisión de títulos de deuda ahora es mucho más difícil porque el manejo macroeconómico, y lo estamos viendo, es un manejo poco responsable, y la evidencia está en que no se ha podido corregir el déficit fiscal, que ya tiene más de 7 u 8 años creciendo. La forma en la cual se ha financiado el déficit fiscal ha sido con deuda,
Y de hecho, la deuda que tiene cada boliviano ha crecido desde el año 2006, que era de aproximadamente $500 por cabeza, $500 por cada boliviano, a más de $2.500 ahora. Es decir, que la deuda que tiene cada boliviano se ha multiplicado por 5 y no se han visto grandes cambios en el desarrollo y crecimiento de la economía y de las empresas en nuestro país. Estamos conversando con Guido Capra. En determinado momento el país llegó a los 15.000 millones de dólares en reservas internacionales. Las obras que han realizado el gobierno nacional, el gobierno del MAS durante 14, ahora con Luis Arce otros 2 años ya, cerca de 16 años de gestión de un solo gobierno, de un solo partido político, justifican las obras que han hecho, justifica ese gasto de los, pongámosle ya, 10.000 millones de dólares. La inversión tiene sentido en la medida en la que genera un retorno, una rentabilidad, un rendimiento. Y la inversión que se hace en cierto momento debe garantizar el repago de los costos del financiamiento. Nos hemos endeudado, se han invertido recursos en varios proyectos, pero esos proyectos no están generando el retorno que cualquier inversionista hubiera esperado. Y esa es una de los errores graves que se han cometido en los últimos 15 años, porque se ha utilizado los recursos de la explotación y exportación del gas, se han agotado las reservas de gas y ese dinero no se lo ha utilizado para generar una mayor inversión y generar un flujo de recursos que sea sostenible y creciente para nuestra economía. En otras palabras, se ha utilizado el dinero de una manera poco responsable y no se ha planificado el crecimiento ordenado de la economía. Es por eso que ahora vemos varias empresas que se han creado anteriormente en años pasados que están prácticamente en quiebra y representan una erogación y una obligación para el Tesoro General de la Nación. Ahora la otra pregunta que la gente debe hacerse, querido Guido, seguramente es ¿por qué? ¿Por qué se caen las reservas internacionales en vez de ir aumentando? ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es que todas las transacciones que tiene nuestro país y los actores económicos de nuestro país con el resto del mundo se registran en una cuenta que se llama la balanza de pagos. La balanza de pagos tiene dos cuentas importantes, una es la cuenta corriente y otra es la cuenta financiera y de capital. Dentro de esas cuentas suceden transacciones como por ejemplo la exportación de bienes, la exportación e importación de servicios, la inversión que tiene Bolivia, las remesas que se reciben. Y en realidad lo que se observa en las cuentas de la balanza de pagos es entrada y salidas de divisas. Lo que ha sucedido en los últimos años es que las importaciones, sobre todo de hidrocarburos, ha ido aumentando de manera muy importante, pero por otro lado, lo que se ha observado es que han dejado de venir recursos de la inversión extranjera directa en nuestro país, porque no es un país que atraiga la inversión. Y por otro lado, también tenemos que ir cubriendo las obligaciones
que hemos contraído en los años de bonanza. Se han emitido bonos soberanos, esos bonos soberanos no solamente hay que devolverlos a los propietarios, sino hay que pagar los intereses, y eso representa por año más o menos 900 millones de dólares. No se ha hecho previsiones para poder manejar las entradas y salidas de divisas de una manera equilibrada, y las reservas que se han acumulado hasta cierto momento, producto de las exportaciones de gas natural, sobre todo al Brasil y la Argentina, y se han ido agotando, y la forma de financiar el gasto una baja inflación ha sido agotando las reservas internacionales netas. Era predecible que las reservas en algún momento iban a agotarse. Hemos mencionado en algún programa que las reservas de oxígeno ya se estaban agotando, ahora se han agotado y estamos sufriendo las consecuencias de un manejo poco responsable de las reservas internacionales netas y de la macroeconomía en general. Si esto es en lo macro, Guido, al parecer en lo micro, o sea, en la plata que tiene el ciudadano en su bolsillo, todavía no, al parecer, todavía no tiene los sobresaltos que todavía se está anunciando. ¿Qué va a pasar? Esto es a corto plazo, largo plazo. ¿Qué va a pasar si la macroeconomía empieza a tener desportilladuras? ¿Qué va a pasar en lo micro, querido Guido, para la gente que nos está escuchando? Bueno, una de las formas de mantener una inflación baja ha sido a través de la importación de productos de afuera, porque el boliviano era, entre comillas, una moneda fuerte. Eso ya no va a suceder. La inflación va a ir aumentando mes a mes, porque para poder importar productos de afuera, de hecho Bolivia es un importador neto de productos de todo tipo, productos de la canasta familiar, por ejemplo. Para poder importar esos productos ya no se van a comprar dólares a 6.96, sino probablemente a 7.5 o 8 bolivianos. Entonces, si una mermelada argentina que costaba $1, es decir, 6.96 bolivianos hace 2 meses, ahora esa misma mermelada argentina a un precio de 8, por ejemplo, va a costar bastante más. Y ese es algo que va a suceder no solamente con el caso de la mermelada, sino con la mayoría de los productos que importamos de los países vecinos, porque no hemos sido capaces de motivar, de desarrollar y de acelerar la industrialización de nuestro país, apoyando a los emprendedores, apoyando a los empresarios. Y si tenemos algún alivio en la balanza comercial, eso se debe a que hay un sector empresarial pujante en el oriente del país que, en vez de premiarlo, se lo castiga y se lo maltrata. La verdad es que no entiendo cuál es la lógica con la cual funcionan los economistas del gobierno. Pero Guido, en la balanza comercial, nuestras importaciones todavía son mayores a las exportaciones que realizamos, ¿no? Sí, las importaciones son, bueno, existe un superávit en la balanza comercial de bienes, pero si analizamos las demás cuentas de la cuenta corriente, por ejemplo, somos muy deficitarios en lo que es la balanza comercial de servicios.
por año salen como 2.000 millones de dólares por servicios que tenemos que contratar de proveedores de servicios, por ejemplo, internet, fletes, seguros de otros países. Y en realidad lo que debemos ver es no solamente lo que sucede en la balanza comercial de bienes, sino también lo que sucede en la balanza comercial de servicios y en la balanza comercial de bienes y servicios como un todo. El, el efecto más importante que ahora se tiene negativo en la balanza comercial es la importación de gasolina y de diésel, que es una importación que supera, según los últimos datos, los 4.000 millones de dólares. Y la exportación de gas a los países vecinos apenas suma los 2.500 millones de dólares. Es decir, por no tomar algunas medidas que hagan un uso más racional y adecuado de la gasolina y del diésel en nuestro país, estamos generando huecos que no los podemos cerrar y las consecuencias de esa política de subvención, pues ya las estamos viviendo con la devaluación implícita del tipo de cambio. Ahora, cuando se va mencionando de que esto se va agudizando paulatinamente, ¿cuáles son las previsiones que tendría que tomar el ciudadano común que vive de la actividad cotidiana? ¿Qué debe hacer ante esto que supuestamente se viene, Guido? Bueno, el ciudadano no puede hacer mucho más que seguir trabajando. Lo que va a suceder es, va a protegerse de posteriores devaluaciones del tipo de cambio. De hecho, la preferencia por la moneda local va a bajar y la preferencia por ahorrar en divisas o en moneda extranjera va a aumentar. Y esa es una reacción natural. La gente quiere protegerse de los riesgos de una macroeconomía mal manejada y desde todo punto de vista esto hubiese sido evitado. No es deseable que la gente empiece a entrar en un pánico por lo que pueda suceder con la moneda, en este caso norteamericana. Lamentablemente estamos viviendo una situación de miedo y la gente lo que está haciendo, al menos los que pueden hacer eso, es están cambiando o están tratando de cambiar sus bolivianos por dólares y por eso en las casas de cambio vemos cola de personas, de gente que está queriendo deshacerse de los bolivianos y atesorar bajo el colchón un activo, en este caso monetario, que sea mucho más seguro. Es muy lamentable que se esté volviendo a vivir o se esté repitiendo esta historia en nuestro país. Amigos, nosotros estamos aquí en el programa en otro formato. Walter Velázquez escribe, dice, si se deja vender la reserva de oro, país que lo haga se jodió, se enterró vivo. Simple de razonar, dice ese mensajito. Juan Pablo Garzofino escribe, dice, en la Argentina el exportador prefirió no exportar por el impuestazo y la opción fue abandonar su país, dice este otro mensaje. Wenceslao Claros dice, en Bolivia se ha despilfarrado a escala industrial y ese economista dice que el manejo de la economía fue poco responsable. Bolivia no produce nada, un pueblo que no produce no tiene futuro. ¿Cuánto se gasta en la subvención a los hidrocarburos? Dice ese mensaje. Tengo varios mensajes aquí en el programa en otro formato, producto de esta entrevista con Guido Capra. Guido, te agradecemos muchísimo, gracias por habernos regalado estos minutos, como siempre, un abrazo. Muchas gracias
Nico, y un saludo a toda la gente del programa.